Milan, 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 I'm losing Milan, it. darling. Milan, 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 darling. Milan, Milan, Milan. Hola, soy Arturo Milán y este es mi nuevo proyecto Mexicont, donde estoy buscando generar contenido histórico sobre el ballroom en español, justo para que más gente en Latinoamérica tengamos acceso a los mismos. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema todo lo que les voy a decir hoy, les voy a dar las referencias de donde lo saqué, ¿vale? Nada lo estoy inventando yo y nada son suposiciones, sino son cosas que he visto en los últimos 3 años que he estado investigando con varios icons y legends, ¿sí? Voy a empezar por decir que hace poquito se hizo viral una publicación que decía celebrando 150 años de Ballroom, y justo un legend que se llama Terrence decía que no es así y explicaba el por qué se cree que son 150 años de Ballroom cuando no es así. Entonces vamos a regresar a eso. Tendríamos que empezar a hablar del siglo XV en Francia, cuando hacían fiestas que se llamaban masquerade, que eran bailes igual que tenían como cierta calidad de concurso, aunque era más como un concurso de Halloween, donde era como el mejor atuendo y nada más, y se hacía para celebrar matrimonios o eventos importantes de esa época. Se hacían en la temporada del carnaval y es característico porque fue como la última etapa de la corte medieval. Un segundo. Ok, entonces, estos tipos balls, porque un ball por definición es un baile, ¿va? Estos tipos balls influenciaron a la gente que emigró a Estados Unidos a tener este tipo de balls o de bailes también. ¿Cuál era la diferencia? En Estados Unidos igual se hacían por blancos que tenían licencia o que tenían el poder adquisitivo y los conectes para conseguir una licencia para que la gente pudiera hacer drag durante la noche en ciertos establecimientos. Ajá, en ese entonces sí. Ok, entonces estas personas eran capaces de conseguir licencias para que la comunidad hiciera drag durante la noche. En ese entonces la época era muy homofóbica y las cosas tenían que ser como con una licencia especial. Estos balls no eran balls como los conocemos ahora, se conocían como drag balls o drag walks. Mucha gente cree que el ballroom como lo conocemos ahora nació con Cristal la Bella, y mucha otra gente cree que nació de un baile que antecedió a la guerra civil que erradicó la esclavitud en Estados Unidos, que se conoce como cakewalk o price walk. Este baile era como una sátira, una burla que hacían los esclavos a los manerismos o modales de quienes eran los patrones. Se trataba de giros frenéticos, brincos y satirizar esta parte de los modales blancos. Cosas que tenemos que rescatar es que en ese entonces quienes hacían los drag walks eran blancos en su mayoría. No había demasiados balls organizados por afrodescendientes o latinos. Esto es importante porque esto llevó a muchas consecuencias. Por ejemplo, en los balls que se llevaban a cabo en Rockland Palace, a las reinas afrodescendientes, a las drags, se les obligaba a blanquear su cara por medio de polvos y así. Entonces a esas gentes
no se le permitía mostrar su color, ¿no? Con orgullo. Tenían que blanquearse un poco para entrar en los estatutos de la belleza hegemónica. Con el tiempo, más organizadores empezaron a hacer balls afrodescendientes, y el primer ball del que se tiene registro de un afrodescendiente que fue quien lo organizó es de Marcel Christian, que en ese entonces todavía no era Christian porque no estaba la The House of Christian formulada, y fue en 1962, 10 años antes de que se abriera la escena ballroom como se conoce ahora. Bueno, ya dicho esto, en ese lapso de tiempo hubo demasiadas cosas que afectaron, ¿no? Por un lado estaba que los afrodescendientes y latinos ya estaban molestos de que siempre hubiera esa preferencia o supremacía blanca. Por otro lado está que pasaron todos los disturbios de Stonewall, que fue estas redadas que hacían como a los bares, y que la comunidad LGBT se pronunció, e incluso las mujeres lanzaron ladrillos como marcha, y también eso lidió a que empezara el movimiento de liberación gay. Todos estos factores hicieron que la gente se empoderara, y fue cuando Lottie, que después sería madre de House of La Bella, convenció a Crystal de que hostearan un ball con su forma en la que les gustaba hacer las cosas, pero en lugar de lanzarlo como Lottie y Crystal presentan, lo lanzaron como bajo el nombre de House of La Bella. La Bella era el nickname de Crystal. En un principio este tipo de concursos eran más... no eran como un concurso de belleza, como los que se conocían antes de drags, porque estos también englobaban un baile, no eran solamente el concurso. Y tenían un poco de categorías más elaboradas, que era como la presentación en general, ¿no? Donde cada quien pasaba a hacer lo que quería. Después, también tendríamos que hablar, por ejemplo, de que House of La Bella fue la primer house que conocemos como las casas de ahora, y que dio inicio como el sistema estructurado de casas de ballroom, pero ya existían casas drags antes de House of La Bella. No tiene nada que ver con nuestra escena, no he encontrado aún ningún nombre ahora, pero sé que que sus participantes, a diferencia de las casas de ballroom como las conocemos, que toda su preparación va hacia el ballroom, o la mayoría de su vida va hacia el ballroom, en las casas drag su preparación era el entretenimiento, en burlesque, en cabaret, en fiestas privadas. Era más la onda drag, igual como la conocemos ahora, no tenía nada que ver con ballroom, y es importante como recalcarlo. El ballroom, como lo conocemos ahora, lo único que tomó del masquerade o de los drag walks que había antes son los Grand March y los concursos. Grand March es cuando pasa toda la casa que está hosteando como a presentarse, ¿vale? Y los concursos, como habíamos mencionado, las categorías de presentación, realness, entre otras. ¿Qué es importante? Esto de que empezaran a hacer los balls o empezaran a abrir sus casas, a ya hacer algo que era propio de los afrodescendientes y latinos, empoderó a más gente, y más gente empezó a abrir sus propias casas. Por ejemplo, la segunda casa que se abrió fue por Mother Dorian y Father Shipper, y fue House of Corey en 1972, el mismo año que se abrió House of La Bella. En 1974, Father Jay abrió House of the Earth. En 1975, 3 años después de que se abrió House of La Bella, la Duchess y Nicole abrieron House of Wong. Así como se escucha, ¿no? Y bueno, Paris y Burger abrieron House of Dupree en 1975. Paris Dupree es un personaje muy importante en el ballroom, igual, eso lo vamos a ver más adelante, para que no se les olvide. ¿Qué es importante de esto rescatar? Igual,
que, como vimos, el ballroom no nace en el documental de Queen, que es como donde están retratando el momento en el que Crystal la Bella se enoja porque Harlow gana el concurso. Era Miss Filadelfia, me parece, quien ganó. Y ella se enoja y dice: ¿por qué si su look está feo y por qué si su peinado es un desastre? Yo no necesito blanquear mi cara porque yo soy bella y lo sé y tengo derecho a mostrar mi color y todo eso. Eso es un catalizador, pero no es lo que abrió el ballroom, ¿vale? Como vimos, hay fiestas o voz que influenciaron todo este desarrollo desde mucho tiempo antes. ¿Sí? Bueno, también es importante decir que al mismo tiempo que estaban estos nuevos eventos, ya con el sistema estructurado de casas, seguía estando el circuito de drag walks. Incluso se lanzó un ball que se llamó The Masquerade, que duró hasta 1986, este mismo circuito. Pero como ya estaba el boom, aunque era underground, hubo un boom del sistema estructurado en casas, de ese tipo de ballroom, como lo conocemos, y ya no fue tan popular, ya no tuvo tanto impacto los drag walks que se llevaban, entonces se erradicaron en 1986. Cabe mencionar que, a diferencia de estos drag walks, el ballroom, como lo conocemos ahora, se hacía sin licencia, era ilegal y se hacía en antros y de noche. Los balls podían empezar hasta las 3 de la mañana. Era muy noche, ya que no los podían ver, ya que nadie se podía dar cuenta, se reunían. ¿Sí? Ok. Bueno, creo que hablando ya de esto, voy a hablar de algo que igual es como importante. En 1988, Derek Prada Ebony propuso que se categorizara a las generaciones por eras de un color. Esto lo sé igual, lo publicó Niambi Prodigy en su página que se llama Learn Your History, por si alguien la quiere ver. Estas eras son como momentos importantes del ballroom, ¿no? Periodos de tiempo del ballroom. Y la primera era que proponen es la era blanca o la era pionera, que abarca de 1967 hasta 1985. En esta era, como no hace falta describir, estuvieron todos los pioneros, los que abrieron los primeros sistemas de casa, los primeros Watch Queens en caminar, los que caminaron las primeras categorías para Watch Queen, todos los que tuvieron la batuta en ese entonces y establecieron todas las cosas como iban a ser después, a través de los años. Un dato curioso: Kevin Omniburus, que es pionero, dice que no se le puede llamar a nadie pionero en Estados Unidos si llegó después del 85. ¿Va? En esta era, algunas de las personalidades importantes o que podemos destacar es Paris Dupree, que es igual por quien se le llama Vogue al voguing, Dorian Corey, Erskine Christian, Willie Ninja, Angie Extravaganza, Stuart LaBella, Jennifer Legend, Robbie Saint Laurent y Tracy Africa, entre muchos otros, ¿vale? Como les mencionaba, esta era fue como la era pionera, donde todo tomó un sentido, ¿no? Todo tomó una forma y las reglas como más basales del ballroom se establecieron. La segunda era que proponen es la era roja o The Bloodline Era, que fue de 1986 hasta 1990. Ahí las casas que fueron pioneras iban ganando fama, ¿no? Se empezaban a ser conocidas por sus categorías, la gente empezaba a tomar cierto reconocimiento por tener muchos grand prizes o ser como destacada su participación dentro del ballroom. Entre las personas que podemos destacar de esta era, tenemos a Leticia Revlon, Grandfather Héctor Extravaganza, que yo escuché que este Héctor Extravaganza no es el que acaba de fallecer hace poco, hubo un Héctor Extravaganza antes. Alisa St. Clair, Luna Pendavice, Jamal Adonis, Onyaneo Milan,
Albernian Prestige y Brenda Milan. ¿Sí? Ok, después viene la era negra, que se categorizó como The Rough and Tough y fue de 1991 hasta 1997. ¿Por qué se categorizó así? Porque empezaron a haber muchas rivalidades. La gente empezó a competir ya por la fama y por el dinero y como que empezó a olvidar un poco lo del espacio seguro. Empezó a haber estas rivalidades entre las Femme Queen y los Butch Queens, porque los Butch Queen no deberían de bailar Femme, o no deberían de bailar como una Femme Queen, ¿no? Porque a pesar de que era algo LGBT, seguía teniendo connotaciones machistas, o homofóbicas, o plumafóbicas, como les llaman ahora, ¿no? Que a pesar de ser gay, tienen que ser un poco reservados. Aquí voy a hacer como una pequeña mención rápido sobre la historia de los Butch Queens en el ballroom, cómo llegaron. En 1974, Erskine Christian estaba atendiendo un ball que se llamó... era uno de los drag walks que se hosteó en el club Up and Downstairs en Harlem. Sí, y Jay, el que les mencioné que abrió la casa, vio a Erskine, que era un Butch Queen entre la multitud, vio su cara y le gustó y lo llamó al centro del runway y dijo: su cara es tan hermosa que podría competir contra drags o femme queens y ganar. Entonces en el siguiente ball de Jay empezó a abrir categorías para Butch Queens, porque antes de eso no había categorías que pudieran caminar los Butch Queens, era un concurso 100% Femme Queen y drag. Eso fue igual en 1974. La categoría se llamó Mod Boy y hacía alusión como a un efecto de modelaje masculino, ¿no? Tenía que llevar un efecto de modelaje masculino. Y por supuesto la ganó Erskine Christian, que en ese entonces era 007, después se convirtió de House of Dior y después junto con Marcel abrió House of Christian en el 75, un año después. Entre los primeros competidores de las categorías para Butch Queens estaban Tony Reid, Robert Dupree, Kyle Lancer y David Ultima. Es igual como súper rápido, ¿vale? Sobre la historia de los Butch Queens. En esta era negra, entre los personajes más importantes que están Icon Sunaya Mizrahi, Icon Warren Ebony, Icon Mariah Revlon, Icon Glenn Caran, Icon Yolanda Jordan, que es súper importante para el FEM, para el Dramatics, Icon Meshi Caran, Icon Didi Revlon, Icon Mysterious Dior, que fue quien inventó el Macahela o el Dramatic Dip, que es la caída desde hasta arriba, mal llamada Drop, The Drop, Chablan, ¿vale? Se llama Dramatic Dip. Y Icon Temple Saint Laurent. Después de eso viene la era azul, que también se conoce como The New Dawn. Es de 1998 hasta el 2004. Y lo que caracteriza esta era es que el ballroom se fue mainstream. ¿Por qué? Porque empezaron a transmitir voz en MTV, porque estuvo este grupo, me parece en 2007, Vogue Evolution, donde estaban Dashawn y Leiomi en America Best Dance Crew. Y el voguing principalmente empezó a ganar muchísima más visibilidad en todo el mundo. Pero así como se interesaba en el voguing, se aprendía sobre ballroom y empezaron a emerger otras escenas. Ya dejó de ser un concurso 100% LGBT y se empezaron a ver mujeres cis, hombres cis hetero, y una personalidad muy importante es Monet Ebony, que fue la primera commentator o el primer host que era una mujer cis y que empezó a tener grand prizes como mujer cisgénero dentro del ballroom, ¿vale? De esta era está Legendary Ricky Allure, Amina Karan, Jaylin Latex, Nicole Latex,
Conti Corey Rodeo, Team Milan, Anthony Prestige y Icon Duty Rodeo Aphrodite. Escuché hace no mucho, aunque no tengo información como para cotejarlo, por eso no lo mencioné, que actualmente estamos en la era naranja y que se le dijo naranja por Trump. No sé si sea verdad, pero bueno, es igual un dato por ahí, ¿vale? Por si alguien quiere tener. Ok, igual muchos tenían duda de por qué en Pose les dan como calificaciones del 1 al 10, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, se les da 10 o se les da el chop, no hay como intermedios. Eso es porque a un principio de los balls, las calificaciones iban del 1 al 10 y ganaba quien acumulaba más puntos. Con el tiempo, estas calificaciones se redujeron a de 7 a 10. Y después, cuando eso se volvió mainstream y tenían como que muchos más participantes, nació el chop, que significaba que no tenías el nivel técnico o el nivel performático para entrar a la categoría. Y entonces tenías que obtener todos tus 10 o ibas a ser chopeado. Esto igual lo sé por Terrence, ¿vale? Que es hijo de Marcel Christian, pionero Marcel Christian. Hasta ahí quiero que quede claro que entonces el ballroom como lo conocemos ahora se ve influenciado por las fiestas de masquerade que se hacían en el siglo XV y también por los drag walks o drag balls que había antes del ballroom, ¿vale? Lo único que se diferencia es que surgieron más categorías, hubo un sistema más estructurado de jueceo. Sí, de los criterios que se iban a juecear, hay también un criterio para asignar estatus a las personas, pero lo más importante es que tiene que ver mucho, no solamente con baile, ni con la cultura ballroom, ¿vale? Tiene que ver mucho con la lucha por los derechos de la comunidad afrodescendiente y latina en Estados Unidos y la comunidad gay. Entonces no es como que nosotros podamos cambiar cosas así como así, porque estamos hablando de Black History y de LGBT History. Y necesitamos guardar respeto a todas esas personas que a través de la historia fueron pavimentando el camino para que ahora nosotros podamos disfrutar de este tipo de cosas de una forma más recreativa, más lúdica, que de una forma tan política como fue en ese entonces. ¿Sí?